Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, es para el Señor. Debemos tener mucho gozo porque el Señor nos enseñó y dijo, me alegré. ¿Cuándo? Cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Entonces, es un momento especial de gozo, de alegría, de estar en comunión en la presencia de Dios. Y entonces es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta predicación, para que pueda hablarle según lo que usted necesita escuchar. Amén. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia. Tú eres Dios y eres Padre y conoces nuestras necesidades. Tú eres un Padre que nunca falla, que conoce las necesidades de sus hijos, Señor, y Él abre la ventana de los cielos y derrama la bendición que necesitamos en esta noche. Señor, no permitas que caigamos en tentación, líbranos de todo mal. Mira, Señor, algunas personas estamos necesitadas de salud, del toque milagroso de tu Espíritu sobre su cuerpo. Algunos tienen personas que están enfermas. Señor, dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Y es por eso, Señor, que tenemos fe, tenemos la seguridad de que jamás nos abandonarás. Señor, algunos de nosotros necesitamos, Señor, del toque milagroso para que nuestras finanzas se levanten. Algunos de mis hermanos están teniendo dificultades en su casa, en su hogar, por la entrada de dinero. Tú eres el dueño del oro, de la plata. Y tú puedes, Señor, proveer para nuestras necesidades. Abre los canales para que nos pueda llegar conforme tus propósitos y no quedemos, Señor, desapercibidos, necesitados, porque tu palabra promete que los justos serán suplidos en sus necesidades. No conozco ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Por lo tanto, Señor, tú estás aquí hoy abriendo la ventana de los cielos y derramando la bendición hasta que sobreabunde. Señor, si hay personas que necesitan del toque poderoso para que se puedan reconciliar en familia, para que los hijos puedan volverse a ti y no busquen excusas para estar lejos de ti, para que el sacerdote sea sacerdote de casa y la esposa sea columna de su hogar, que los hijos honren a sus padres y que los padres no provoquen a ira a sus hijos, y que todos, Señor, andemos en casa en armonía, en comunión, manifestando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y preparamos nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas. Padres, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos de gracia, tiempos donde tu presencia, tu Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas, tómalas ahora. Entréguele la vida al Señor, levante las manos y dígale, toma mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pueden sentarse, por favor. Que trata de esclarecer algunos puntos que escuchamos en este tiempo, tiempos de gracia. Entonces, sabe, el Señor ha puesto en mi corazón
que hable sobre este tema porque muchas veces es confusión en la iglesia. Y sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es gratis, que no hay precio para comprarla, no hay manera de ganarla, ¿no es verdad? Pero necesitamos cuidarla, ese es el tema. Entonces estoy hablando de la gracia a la desgracia. Y ese concepto de que en el tiempo de la gracia tenemos licencia para pecar. Entonces quiero pedir a las personas que tienen a sus niños, que los pueden llevar a sus clases. Los prejos también tienen su sala, ¿no es verdad? ¿Sí? Bien. También quiero participar aquellos que en las redes están asistiéndonos, los cultos están siendo también pasados en la noche. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias y preparar nuestro corazón en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 de la santa y poderosa palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, todo creyente tiene con claridad el concepto de que ninguno de nosotros merecía la salvación. Esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Porque la gran realidad es que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos perdonó, nos limpió y ahora nos ha dado una nueva vida. Entonces, una vida en Cristo significa que las cosas viejas pasaron, que ya no estamos amarrados en vicios, que ya no estamos viviendo los deseos engañosos que antes teníamos cuando andábamos en tinieblas, sino una vida nueva que nace con una relación intensa con nuestro Padre Celestial, una relación con Dios. Entonces, la salvación, no discutimos en este tema porque todos lo reconocemos, es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados, sin duda, la salvación es un don gratuito, es un regalo de Dios, que sin merecerlo fue otorgado para aquellos que quieren aceptarla. Primera de San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un gran problema existe en términos de teología en este versículo, porque se cree que aquel que ya recibió al Señor y se bautizó, ya es hijo de Dios. Pero aquí la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué significa dar potestad? Dar poder para poder ser hijos de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice. Aquellos que son guiados son los hijos de Dios. ¿Son guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe? Aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu, que es el amor, inclusive amando a nuestros enemigos, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿sabe, mis amados? Ahora nuestra vida se rige a través de la gracia de Dios, y ese entendimiento, entonces, es que muchas veces la gente piensa: no, ya no es necesario cumplir la ley, porque hay un versículo que dice: el final de la ley, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces la gente dice: bueno, ya no es necesario diezmar,
porque ya se fue la ley. ¿Para qué vamos a cumplir eso? Eso era del antiguo pacto, el pacto de la letra. Bueno, dice, si pecamos igual vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Es por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros leemos la Biblia y pensamos en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo, vemos cuán difícil era ser creyente y ser un verdadero hijo de Dios. Porque la ley nos muestra lo difícil, lo imposible que era ser fieles a Dios. Pero ahora estamos viviendo un periodo de gracia y muchos, sin entendimiento, hacen de este periodo entonces algo que se relaja. Pero no, la Biblia nos habla de una postura cristiana de excelencia y de exigencia. ¿Por qué? Antes, para ser asesino, usted necesitaba matar. Ahora, en tiempo de la gracia, solo usted odia a su hermano y está cometiendo asesinato. En el antiguo pacto, en el pacto de la letra, las personas para cometer adulterio tenían que tener relaciones sexuales con la mujer ajena. Pero en el Nuevo Testamento, aquel que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo queda? Entonces, ¿sabe? El final de la ley es Jesucristo, es el cumplimiento de la ley. La Biblia está hablando otra cosa y lo vamos a enseñar, lo vamos a predicar eso para que nadie tenga duda. Pero hoy en día la gracia de Dios es la que nos permite arrepentirnos de nuestros pecados, pues mientras hallamos gracia, eso es posible. Y es un Dios de misericordia, sí, porque dice la Biblia que la misericordia del Señor se renueva todos los días. Pero eso no justifica para pensar que nosotros podemos vivir una vida de cualquier manera, porque ya lo hizo todo el Señor y nosotros no necesitamos hacer nada. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Saben, mis amados? Existe un mal entendimiento de la gracia. Yo, para poder explicarla mejor, puedo decir que imagine un ladrón que fue preso por ser pícaro, ladrón, y debería estar condenado por un cierto tiempo, un periodo largo, porque ya era reincidente. Pero ¿qué sucede? Fue perdonado. Y él salió, como hacen muchos ladrones, y siguen robando. Usó mal de un regalo. Entonces, ¿acaso no bastó estar en la cárcel para darse cuenta que es un mal lugar, que usted no debe volver a estar ahí y que no debe seguir haciendo lo mismo para no tener la misma condenación? Lo mínimo que se esperaba que ese ladrón reconociera el regalo de ser perdonado y no robe más. ¿Sabe? Asimismo, lo que espera el Señor es que cada pecador que ha sido perdonado de una deuda impagable, porque la salvación es por gracia, es un don inmerecido. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador que ha sido perdonado? Luchar para no pecar. Jesucristo era una persona muy amorosa. No rechazó ningún homosexual, ninguna prostituta. Él inclusive era acusado de andar con pecadores publicanos y comer con ellos y emborracharse. Si bien él nunca se emborrachó, él comía con los pecadores, sí es verdad. Pero él tenía una postura diferencial. Él nunca estuvo de acuerdo con el pecado. Y mismo que él era una persona que acepta a los pecadores, él no nos dice que va a soportar el pecado porque él pagó el precio. Él nos dice, no peques más. Así lo hizo con una mujer adúltera.
Cuando esta mujer cometió adulterio, lógicamente que se adultera con un hombre, pero estaba viviendo una sociedad machista que se las daba en ir contra las mujeres. Fue presentada esta mujer adúltera para ser apedreada, y el hombre, ¿dónde estaba? Adulteró solita. Era la injusticia que se cometía en aquel tiempo. Pero entonces le dijo: Señor, la ley dice que quien es sorprendido en adulterio debe morir apedreado. Entonces, hace que la apedreemos a esta mujer prostituta, adúltera. Jesús miró el corazón de ellos y le dijo: si alguno de ustedes está libre de pecado, lance la primera piedra. Y es interesante, vemos que cada una de las personas se fue saliendo, y quedó Jesús y la mujer. Y sabe, Jesús en ese momento mostró el amor, la misericordia que siempre tiene para con el pecador. Tanto es así que dice la Biblia, la palabra de Dios, que su misericordia se renueva todos los días. ¿No dice eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy estoy en pecado y yo decido abandonar el pecado, encuentro misericordia. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que somos libres de seguir pecando. A la mujer que protegió, él le preguntó: ¿has visto quién te acusa ahora? Ninguno. Yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Ahí está el asunto. Entonces dice San Juan 8, 9, 11: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hubo un momento muy especial que no lo escribí en el boletín, pero estaba meditando sobre eso. Es más, él advirtió que si nosotros seguimos en esa vida pecaminosa, nos va a ir peor. Al paralítico lo sanó y le dijo: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Entonces, mis amados, lastimosamente muchos vemos la gracia como una licencia para pecar, y la gracia se transforma en desgracia. Digo desgracia porque no tenemos cuidado con la salvación, con algo tan precioso que el Señor nos ha regalado. Digo desgracia porque no perseveramos hasta el fin. Digo desgracia porque no vencemos las pruebas y decimos: el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Yo estoy dispuesto a vivir ese evangelio de gracia, pero no estoy dispuesto a cambiar de actitud, cambiar de vida. La gracia se vuelve en desgracia cuando no aceptamos ese regalo y lo despreciamos, cuando no cuidamos la salvación tan grande. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Está diciendo: yo te perdono tus pecados. Tú puedes odiar a alguien, pero cuidado, tienes que perdonar así como yo te perdono, porque si guardas la amargura, el resentimiento en tu corazón, vas a perder la oportunidad de recibir la gracia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso, ¿cuál es la diferencia entre un entendimiento y el otro? ¿Sabe? Por esa razón es que Pablo nos dice y les dice a su discípulo, a su hijo Timoteo, que se esfuerce para cuidar el regalo de Dios, que es la gracia. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿Sabe? Imagínate que una persona te da un regalo, una tarjeta con $500 y tú puedes usarla. Pero ¿qué sucede? El que recibe los $500 de regalo usa 5,000. Entonces, ¿qué va a suceder? Seguramente le van a quitar ese regalo porque no lo usó bien. Entonces, ¿sabe? Nosotros no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Judas 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo: pastor, yo soy pecador y yo soy reincidente en pecado, pero no niego al Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no me encuadro en ese versículo. Se lo puede negar no solamente con palabras. Negamos al Señor con nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Entonces, no convertir la gracia de Dios en libertinaje es un mensaje para el tiempo de nuestros días. Entonces, ¿qué requiere? Que seamos buenos administradores de su gracia. Si nos da en un regalo, ese regalo tenemos que administrarlo bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos amados, no convirtamos la gracia de Dios en desgracia. Tomemos en cuenta estos versículos bíblicos que están hablando a nuestra vida. Dios quiere algo diferente con nosotros. Cambio de actitud. Y sabe, es importante lo que dice Tito 2:11-14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Preste bien atención. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Acaso no es por gracia, por medio de la fe? ¿No es por obra para que nadie se gloríe? Sí, pero la gracia que se ha manifestado para salvación a los hombres debe acompañarse de una vida que renuncia a la impiedad, que enseña que debemos salir de los deseos mundanos, que muestra que debemos tener una vida diferente delante de las personas. Mucha gente creyente, cristiana, lamentablemente veo en el Facebook, haciendo ropa de carnaval, uno participando de las comparsas. Y dice: no, pastor, yo no soy mal pensado, yo solamente pienso en el agua, los globos, en los churrascos. Cuidado, debemos cuidar nuestra salvación, porque las transgresiones y la desobediencia siempre recibió una justa retribución. Y eso no va a cambiar. No es porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Si nosotros seguimos pecando y no nos arrepentimos, dice, igualmente ustedes van a perecer si no se arrepienten, dice la Biblia. Entonces, ¿sabe? Dice Hebreos 2:1-4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Bueno, si la salvación es gratis, es un regalo, ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice, cuidado con deslizarse? Presten atención, vean, es necesario más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, ¿por qué? Dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Wow! No pueden acusarme a mí de que estoy tergiversando la palabra, cambiándola. Está escrito. Y no puede usted justificarse buscando otro versículo. Aquí está claro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso significa que usted puede descuidar la salvación. Entonces, mis amados, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sabe? El libro de Hebreos muestra la diferencia del primer pacto, del pacto de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en tiempos de gracia, y compara los sacerdocios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y todos muchas veces usamos eso y diciendo, ya es diferente, ahora no necesitamos esforzarnos por nada, ya todo fue hecho, todo. Usted no acrecenta nada. Sí, nadie puede conseguir relacionarse con Dios por sus méritos, por su obra, por su religión. Es por medio de la sangre del Cordero. Por eso es un regalo, es gratis, es una deuda impagable. Nadie lo puede hacer. Pero el capítulo 2 de Hebreos presenta esta exhortación a perseverar diligentemente para no ser hallados reprobados. Entonces, ¿sabe? Tenemos que ser diligentes. La primera recomendación es que usted como creyente tiene que ser diligente. Y sabe, en la vida práctica ningún negocio prospera si usted no es diligente. Por ejemplo, ningún agricultor va a obtener buena cosecha solamente dependiendo de si llueve o no llueve. Es parte, y eso es parte de Dios. Es la parte en que podemos nosotros influenciar si nosotros somos obedientes de no desmatar los bosques y entonces no provocar la dificultad de la lluvia, pero realmente la lluvia es del cielo. Pero preparar el terreno, escoger la semilla, eso depende de las personas. Es por eso que se dice que los ganaderos, dice, el ojo del dueño engorda el ganado, dice. Eso es un proverbio que tiene una cierta razón. Entonces, ¿sabe? El Señor nos ofrece gratuitamente a toda la humanidad, pero no podrá otorgárselo a aquellos que lo desprecian. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos amados, ser diligente significa entregarse por completo al Evangelio, a ser disciplinados, dedicados a la obediencia a la palabra, luchar contra el pecado. ¿Sabe? Ser diligente significa ser dependientes del Espíritu Santo. El Señor pide que nosotros lo tomemos a Él como una prioridad. ¿Sabe? Estamos en tiempos de gracia, pero el Señor nos dice, yo estoy primero que tu esposo, yo estoy primero que tu esposa, yo estoy primero que tus hijos, yo estoy primero que tus parientes, yo estoy primero que tus negocios, yo soy el número 1 en tu vida.
No hay ninguna parte donde dice, yo voy a ser secundón. Hermanos amados, dice Mateo 10, 37 y 38, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Estar dispuesto a renunciar a nuestros asuntos, a despojarnos de nuestra manera de creer, de pensar, de vivir en pos del Evangelio, no de lo que dice el pastor Rolando. ¿Sabe, mis amados? Debemos prestar atención a la palabra, no solamente aprenderla como loritos que repiten la palabra y entonces tienen un título. Me regaló un personaje X, me regaló un loro y me dijo, pastor, estoy regalándole algo muy precioso. ¿Por qué? Le digo, este loro es especial porque es un loro cristiano, me dijo. Y entonces, ¿por qué le digo, hermano, es loro cristiano? Quiero saber, le digo, ¿no? A ver, le dijo, lorito, cantá, le dijo. Y entonces el lorito, con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¡prua! Entonces, bárbaro. El lorito era capísimo, pero usted puede decir que es un lorito cristiano. Claro, de chiste podría decir, porque no somos cuadrados, ¿no es cierto? Y tal vez él estaba haciendo un chiste, pero eso muchas veces es la realidad de los creyentes. Dicen ser cristianos, pero no son cristianos porque no tienen la vida y el entendimiento de lo que es ser cristiano. Porque no conocen las Escrituras, no conocen la palabra. Entonces, mis amados, si usted quiere ser un buen creyente, un buen cristiano, no tiene excusa. Tiene que leer la Biblia, aprenderla y obedecerla. Porque por ella usted puede crecer para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Wow! Entonces, es necesario ser diligentes, aprender la palabra de Dios para crecer y perseverar en la salvación. No despreciamos la palabra de Dios, no despreciemos la instrucción de la palabra de Dios. ¿Sabe? Es necesario que usted sea un agente de Dios para ayudar a otros a entender la palabra de Dios. Porque mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que dice aquí? No lo entiendo. Y depende de su conocimiento y depende de su posición, porque usted puede llevar a entender lo que usted entiende y no lo que la Biblia quiere decir. Entonces, ¿sabe? Hay un ejemplo, por ejemplo, claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 y 31, dice así: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es por eso que nosotros alentamos a los creyentes a conocer las Escrituras, a profundarse en esas para poder sentarse con personas que necesitan recibir instrucción y transmitir la instrucción sana, porque Dios lo va a hacer prosperar en ese propósito. Entonces, ¿sabe? Si no aplicamos el prestar atención a la palabra, la Biblia nos dice en Proverbios, nos alerta y nos dice Proverbios 4, 20, 22, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, no las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, ellas son vida para quienes las hallan y son medicina para todo su cuerpo. ¿Sabe? En este tiempo los creyentes vamos a ser tentados en escuchar para la alegría de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchos pastores
Estamos viviendo en este tiempo, no porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Entonces, voy a leerlo mejor porque no quiero quedar mal. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Wow! Está diciendo cuidado. Hermanos, si yo les digo una cosa y ustedes no la meditan y lo confirman con la palabra, no me crea. Yo puedo fallar. Pero el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Sabe, mis amados? Es necesario que usted persevere hasta el fin, que venza las batallas. Y usted, en tiempo de gracia, no puede ser pasivo y negligente, porque hay alguien con usted poderoso. Y eso lo tiene que entender, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe? El peligro de no prestar atención a la instrucción de la palabra es caer en la pasividad y la negligencia. Quien es pasivo y negligente se acomoda, ¿sabe? Se estanca espiritualmente. Hay personas que tienen 12, 15 años de cristianos y viven en las mismas. Estaba ministrando a una persona y le digo, 20 años de evangelio y no has podido cambiar. Le digo, no es porque yo sea exigente. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué comunión tenés con Dios? ¿Qué tipo de obediencia vivís? Entonces, no es acá que, son mis raíces de maldición. Entonces, saben, tienen que tenerme pena porque yo estaba bien, pero resbalé en el camino. ¿Eso puede suceder? Sí, puede suceder, pero que no sea excusa para seguir pecando. ¿Sabe? Tenemos alguien poderoso que quiere que nosotros no seamos cristianos tibios, porque los cristianos tibios, según la palabra, van a ser vomitados por el Señor. ¿Y sabe qué significa eso? Rechazado. Lo va a botar de dentro. De dentro, pues, ¿sabe por qué? Porque son parte de la iglesia. Se vomita solo lo que está dentro. ¿Sabe? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y usted podrá decir, entonces, ¿frío se puede? Sí. ¿Sabe por qué dice el Señor? Porque el frío tiene chance de acercarse a Dios. Y el tibio normalmente ya estuvo con el Señor, pero no perseveró. ¿Sabe, mis amados? Es importante que el creyente sepa que no simplemente por su conocimiento va a ser salvo. No va a ser simplemente porque él ha decidido seguir al Señor en una iglesia que tiene un nombre muy especial, el apóstol fulano de tal, o entonces, ¿sabe? El profeta fulano de tal, lleno de unción. La Biblia dice que solamente vamos a estar aquellos que hacen y se someten a la voluntad de Dios. Y muestra eso a través de lo que hace. Por su fruto se conoce el árbol. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Entiendo. La vida cristiana no se puede hacer nada sin Él. Eso es verdad. Tanto es así que el Señor dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si no están insertados en la vid, en el árbol, ustedes van a morirse, van a ser rechazados. Entonces San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces, somos desafiados como cristianos a tener una intimidad con Dios permanente. ¿Y eso cómo se da? Estando en oración. Hay personas que parecen barbaritos, despiertan, ya están pensando en qué van a hacer y todo, y no piensan en Dios, no oran. Hay personas que no leen la Biblia. Dice, voy a leer cuando tenga algún tema que predicar o enseñar. Hay personas que conocen la Escritura pero no la obedecen. Y sabe, te quiero decir, si eres creyente y no estás sirviendo al Señor, estás acomodado. Cuidado, cuidado. ¿Sabe? Pero sirvamos bajo el nuevo régimen, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted entiende que es templo del Espíritu Santo. Que las cosas las puede hacer no porque sea el tipo de la película, sino porque el Señor está con usted. Que usted consigue todas las cosas por el poder de Dios que está en su vida. El Señor está diciendo, eres débil, pero yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Así cambia la perspectiva. Pero sabe, debes cuidar tu salvación con dedicación, esmero. No desprecie lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Mantente alerta, vigilante. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No le dijo a los que Él escogió para que hicieran eso. A todos los creyentes nos dice, velen y estén atentos para que no caigan en tentación. Mismo la persona que está creyéndose fuerte, cuidado con que caiga. Entonces, ¿sabe? Nadie puede hacerse justo ante Dios por medio del trabajo a través del cumplimiento de los mandamientos, a fin de que por la fe nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Dice, es por gracia, por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, pero si recibimos y tenemos la fe, debemos entender que ese paquete influye la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Gálatas 3, 11, 14 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley que no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Preste bien atención, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Todos tenemos debilidades. Si usted piensa que hay algún pastor o algún líder perfecto, se engaña. Es por eso que recomendamos a las personas, no mire a hombres, mire a Dios. Y mire al hombre cuando es imitador de Jesucristo. Porque hay hombres que dicen, imíteme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero era un hombre que no solamente llevó el madero en su hombro, sino él murió con Cristo, al punto de decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Qué tremendo. ¿Sabe? Usted tiene que pensar que en el tiempo de la gracia el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe, mis amados? Es por eso que no podemos permitir que la gracia de Dios se torne en desgracia.
Y siempre estamos buscando escritura para decir, no, es incomprensible la gracia de Dios. No la podemos entender. Pero Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que reconozca lo que Él ha hecho con nosotros. Un pueblo que reconozca que tiene debilidades, que se pueden perfeccionar a través de la obediencia a la palabra, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acrecenta virtudes en nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que el Espíritu Santo mora dentro de ti? Y que no sois vuestros. Ustedes no pueden actuar como si fueran dueños de ustedes mismos. Tienen que actuar como si fueran conocedores que son del Señor y que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros. El Espíritu Santo nos da mayor sensibilidad y rechazo por el pecado. Cuando usted siente que el Espíritu Santo está dentro de usted, cuando usted cultiva la oración, la adoración, la lectura bíblica, la obediencia a la palabra, usted comienza a entender, a creer que Él puede dirigir su vida. Porque aquellos que son guiados y conducidos por el Espíritu Santo, estos son hijos verdaderos de Dios. Y tenemos que volcar, no solamente pensar que en tiempos de gracia estamos libres para pecar. No somos libres para pecar. Debemos vivir con un patrón mayor que antes. Si antes se adulteraba teniendo relaciones ilícitas, hoy se adultera codiciando a la mujer y guardándolo en el corazón. Si antes se mataba y se era asesino, hoy en tiempos de gracia basta solamente odiar a su hermano y usted es homicida. Entonces, amados, mi consejo es, usted no va a conseguir nada cumpliendo la ley, pero sí va a cumplir la ley si Jesucristo está junto con usted, si usted es parte de Jesucristo, si usted es una rama de Él. Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, fuera de Él nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con Él no hay nada imposible para Él. Con Él las cosas que parecen imposibles para Él son posibles. Él está con nosotros. ¿Y sabe qué sucede cuando el Espíritu Santo está mandando en nuestra vida? Tenemos autoridad contra los demonios. Tenemos osadía para vencer las tribulaciones. Si usted no tiene al Espíritu Santo, ¿sabe qué va a suceder? Va a despertar. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi Neuril, mi diazepam? No digo que eso usted no lo puede usar, los médicos lo usamos. Pero quiero decirle que con el Espíritu Santo usted tiene gozo en su corazón, aun cuando está en tribulaciones. ¿Sabe? Hay osadía para vencer las tribulaciones. ¿Por qué? Porque dice que podemos todo en Cristo. Cuando tenemos al Espíritu Santo lleno de nosotros y influenciando nuestra vida, tenemos ganas de orar. El Espíritu Santo a veces nos despierta. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa experiencia. Ser despertado por el Espíritu Santo porque quiere tener comunión con nosotros. Deseo de tener intimidad con Él. Deseo de ser santo, apartado de Dios. ¿Sabe, mis amados? Si usted es creyente, viva como creyente. Y el Espíritu Santo lo va a capacitar más todavía. ¿Sabe por qué? Porque Él va a derramar sus dones. Los dones para que usted los disponga, los use. Para edificar su iglesia, para edificar su vida. Y sabe, y usted va a ser conducido, guiado en el camino de Dios. Y se sale del camino, ya no va a haber una ley y alguien que le grite, está saliéndote del camino. Él dentro de usted le va a indicar el camino. Ya hubo tiempos en que alguien nos guiaba. Esa fue la enseñanza de Jesús a Pedro.
cuando le dijo, ¿qué hacemos con este muchacho? Sí, había tiempo en que otro te guiaba, pero ahora otro te guiará. ¿Y sabe quién es ese otro? El Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos intimidad con Él, amados hermanos. Entonces, ¿sabe? No haga de la gracia de Dios una desgracia, viviendo de forma mediocre, sin cambiar de vida. Permita que el Señor, el Espíritu Santo, mueva su corazón. El que bebía, deje de beber. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. ¿Saben? No tenemos disculpa. El que hacía estafa, deje de ser estafador. El que era mentiroso y cínico, deje de ser cínico. ¿Dios tiene poder? Sí tiene poder. ¿Podemos ser los peores de este planeta? Podemos ser los peores de este planeta, pero el Señor tiene misericordia porque es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es cosa que nosotros conseguimos con nuestra fuerza, es con la ayuda de Dios. Yo recuerdo a mi esposa, cuando yo me convertí, ella estaba llorando. Antes de que yo me convierta, ella estaba llorando, decepcionada de su marido. Ella descubrió que su marido era tal vez lo peor que ella conocía. Ustedes vieron esa película del ¿cómo se llama? Del bombero, ¿ah? Prueba de fuego. Hubo una escena que a mí me causó mucho chiste, un grupo de amigas, y ella quejándose y llorando. Esa escena la vivió antes de la película mi mujer. Habían unas 6 mujeres con ella abrazadas, y ella decía, el peor hombre que yo conozco es mi marido. En el último hombre que yo podría confiar es mi marido. Yo no tengo confianza en él. Esa es mi experiencia. No estoy aquí para decirle que yo soy el bueno. Muy por el contrario. Hablé y le dije, mi mujer no cree en mí. Y me dijo, claro, no es opa tu mujer. Si fuera opa, creyera en vos. Me dijo, sos un sinvergüenza, me dijo mi amigo, el creyente. Entonces me dijo, tienes que recuperar, tienes que mostrar que realmente sos digno de confianza. ¿Y cómo? El Espíritu de Dios puede ayudarte a cambiar de actitud para con ella. Ahora, yo sé que puede haber gente que ella confía, pero con seguridad que ella después de Dios confía en mí. Pero no cree ella en mí. Ya la he escuchado hablar a ella diciendo, yo creo en mi marido, pero ella no cree porque yo soy el bueno, porque ella reconoce las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, es para Él. Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Él puede hacer la diferencia porque Él lo prometió. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré solo. Estaré contigo hasta fin del tiempo. Entonces, no tenemos excusa. Cambie de vida. Tenga intimidad con Él. Lea la Biblia. Ore. Adore al Señor. Obedezca su palabra y sírvale. Reconociendo que el Señor es Señor de su vida. Es el Kyrios, es el amo. Y usted debe aprender a amarlo más que su padre, más que su madre, más que su esposo, su esposa, más que sus hermanos. Usted debe poner al Señor en primer lugar. El joven rico era un joven con muchas virtudes y él cumplía los mandamientos desde pequeño, pero él tenía un defecto. Él tenía la riqueza en primer lugar antes que Dios. Y fue simple, Dios lo comprobó. Si quieres ser mi discípulo, vende todo y sígueme. Él no pudo. ¿Sabe por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, amado, Dios está hablando contigo. Está diciéndote, sabe, no hagas de mi gracia
una licencia para pecar. No hagas del evangelio libertinaje por causa del amor de Dios para contigo. Dios quiere que tú seas santo, así como Él es santo. ¿Y sabe qué significa santo? Separado para Él, dedicado para Él. Tu vida le pertenece. Tú no eres tuyo, eres de Dios y de tu cónyuge si eres casado. ¿Tú quieres hacer un compromiso con el Señor? Yo sé, si yo dijera a mi mujer estando yo acá, que la persona que más confía en mi mujer soy yo, estaría blasfemando, mintiendo. Pero sé que eso es verdad, porque lo he escuchado a ella decir. Pero eso es milagro del Señor, porque el Señor no hace acepción de personas. No están los buenos acá, es todo aquel que quiere entregar su vida a Él. Él lo hace, porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿A quienes que quieren hacer compromiso con el Señor? Venga aquí, venga. No interesa su condición. Recuerde lo que yo hablé y dije, que el Señor es misericordioso, que el Señor es un Dios de aceptación. Aceptó y amó a la mujer adúltera, pero le dijo: ¿has visto? Nadie te condena, tampoco yo, pero no peques más. En tiempos de gracia el Señor dice: mi hijo murió por ti, pagó un alto precio. No pisotees la sangre del Señor. No creas que Él hizo cualquier cosa y ya estás libre de responsabilidades. Usted necesita servir al Señor con su alma, con lo que usted tiene, ya sea pequeño o grande. Póngaselo en manos del Señor. Él va a saber usar su vida. Venga aquí, pase aquí al frente. Quiero orar por usted. Voy a pedirle a los líderes, a los pastores, que pasen a imponer las manos a las personas. Que se sienten llamadas. Venga, acérquese, acérquese. No tenga temor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué bello. Qué bello. Acérquese más. No tenga temor, no tenga miedo. Dios está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Y Dios te ama. Dios tiene propósitos contigo. El Señor te llama y te dice: yo quiero liberarte de todo lo que te oprime. Yo soy tu remedio, soy la solución a tus problemas. Cree tan solamente y verás la gloria del Señor en tu vida. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Él tiene grandes cosas contigo. El Señor te ama, te dice: tú eres especial, eres mi tesoro. No eres fruto de un accidente sexual, eres fruto de mi amor. Vales tanto, 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 que mi Hijo Jesús se despojó de su forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como una cosa de que aferrarse, sino que se vistió de hombre, de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos,
de los que están en la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Espíritu del Señor está sobre usted ahora y te libera de toda opresión del maligno. Renuncia a la impiedad. Desecha tus pecados. Si tienes problemas de pornografía, es el momento de decirle: Señor, santifica mi vista. Quiero hacer el pacto que hizo Job. Hizo pacto contigo para no mirar nada indebido. Si tienes problemas con alguna cosa tipo alcohol, algún vicio, el Señor dice: yo te libero. Yo soy el que te da la fuerza. Tú puedes vencer. Solo tal vez te cueste, sea difícil, pero conmigo será fácil. Levanta las manos al cielo y dile: Señor, tú estás en primer lugar en mi vida. Quiero aprender a amarte. Y yo sé que el amor se perfecciona a través de la obediencia a tu palabra. Ven sobre mí ahora, en el nombre de Jesucristo. Sé libre de toda enfermedad. Sé libre de todo azote, de todo aquello que impide que tú vivas en la presencia del Señor. El Señor te ha levantado para ser luminar, para que las personas vean a Jesucristo en tu vida, a través de las obras que haces, a través de aquello que tú manifiestas. Levanta las manos al Señor y dile: ven ahora, ven sobre mi casa, ven ahora, ven sobre mi familia. El Señor está contigo, el Señor te levanta, va a hacer de ti una gran familia, una gran nación. El Señor quiere usar a tus hijos, los hijos de tus hijos. Serás árbol de Jehová. Serás sembradío de Dios, árbol de justicia. Gracias, Señor. Tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que yo ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Ya no quiero ser igual. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Yo quiero desafiarlo. Si usted necesita ser sanado, si usted necesita ser curado, el Espíritu del Señor está aquí. Y Él dice que su palabra es medicina. Reciba del Señor la sanidad. Ponga su enfermedad delante del Señor y dígale: Señor, sana mis heridas, cura mis heridas. Dígale: Señor, por tus llagas hemos sido curados. Yo reprendo ahora toda enfermedad y declaro que Dios puede curarte, Dios puede sanarte, y es por gracia. Solamente si tú crees, todo puede ser hecho, porque el Señor está contigo y Él no te abandona. Recibe la sanidad, recibe liberación. Si hay amargura, resentimiento, falta de perdón, recuerda que el Señor pagó una deuda que no podías pagar, una deuda impagable. Esa deuda pequeña del mal que te ha hecho tu hermano es café chico y debes perdonar.
Saca de tu corazón la amargura. Saca de tu corazón el resentimiento. Y dile: así como tú me has perdonado, yo decido perdonar ahora. Trabaja, Señor, mis sentimientos. Yo decido perdonar y tú trabaja mis sentimientos. Yo decido obedecer y tú colocas el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Pueden ser.